El propósito inicial de este análisis es situarnos en la idea central. El mulch no es solamente una cobertura para el suelo, sino que puede entenderse como un sistema inteligente que transforma el agua en un recurso disponible de manera más eficiente. No se trata únicamente de colocar hojas secas o paja sobre la tierra, sino de comprender cómo, capa tras capa, se construye una esponja viviente que respira, retiene y libera humedad en el momento justo. Este proceso no es un acto superficial, sino una dinámica compleja donde la física, la biología y la filosofía del cuidado de la vida se entrelazan. El mulch funciona bajo una lógica fundamental. Toda superficie expuesta al sol y al viento pierde agua rápidamente por evaporación. La tierra desnuda, sin protección, se convierte en un desierto en miniatura, incapaz de sostener procesos biológicos profundos. En cambio, cuando se cubre con capas de materia orgánica, se inicia un ciclo diferente, uno donde la pérdida de agua se reduce de manera drástica y el suelo mantiene la frescura y la vida. Comprender el porqué de este fenómeno requiere observar la naturaleza. En un bosque, la lluvia nunca toca directamente la tierra desnuda. Antes de llegar al suelo, las gotas atraviesan hojas, ramas y mantos de restos vegetales. Esa cubierta natural no solo amortigua el impacto del agua, sino que retiene parte de ella, como una esponja gigante, para después liberarla poco a poco. El mulch replica este mecanismo ancestral. Actúa como intermediario entre el cielo y el suelo, guardando humedad en su estructura y liberándola a través de un equilibrio lento y constante. Es importante destacar que no todas las capas cumplen la misma función. Las hojas secas ofrecen ligereza y transpiración. La paja aporta aireación y protege del sol directo. Las astillas de madera, más densas, aseguran una retención prolongada. Juntas forman un sistema de retardo hídrico que convierte la lluvia breve o el riego limitado en una fuente de humedad duradera. En lugar de perderse en unas pocas horas, el agua se distribuye a lo largo de días enteros. El impacto de este proceso puede medirse con ejemplos sencillos. Si se toma un macetero y se riega en dos condiciones distintas, uno con la superficie desnuda y otro cubierto con mulch, la diferencia es clara. El primero, expuesto, pierde humedad rápidamente. A las pocas horas, la capa superior ya está seca y las raíces comienzan a sufrir. El segundo, protegido, mantiene un suelo húmedo incluso después de varios días. Este contraste explica por qué el mulch es considerado un recurso inteligente. Multiplica la eficiencia de cada gota de agua. La importancia de este mecanismo se refleja en la agricultura y en los huertos caseros, pero también en una escala planetaria. El agua dulce es un recurso limitado, y su desperdicio es uno de los problemas centrales de la humanidad. Cuando un sistema tan simple como el mulch permite ahorrar miles de litros de agua al año en un solo jardín o parcela, estamos hablando de una solución que no solo mejora la vida de las plantas, sino que también se conecta con la urgencia global de conservar recursos. El mulch, entonces, deja de ser un detalle técnico para convertirse en una herramienta filosófica, una manera de replantear cómo nos relacionamos con la tierra y con la vida misma. Al reflexionar en profundidad, descubrimos que el mulch no solamente hidrata, sino que educa. Enseña que no es necesario añadir más y más agua, sino aprender a usarla con sabiduría. Este es el corazón de la inteligencia ecológica. Aprovechar lo que ya existe, en lugar de desgastar los sistemas con exceso de consumo. Así, cada capa de hojas, paja y madera se convierte en una lección silenciosa de eficiencia y resiliencia. El propósito de este análisis en su primera etapa es claro: abrir los ojos a la lógica interna del mulch como esponja inteligente. Comprender cómo funciona, por qué ahorra agua y cuál es su impacto en la vida de las plantas y en la sostenibilidad de los ecosistemas. A partir de aquí, se irán desglosando en los próximos apartados los efectos secundarios, las variaciones posibles y las implicaciones filosóficas de un acto tan simple como cubrir la tierra con restos vegetales. El siguiente paso en el análisis consiste en profundizar en el papel que desempeña el mulch como un sistema dinámico que regula no solamente la humedad, sino también la temperatura del suelo y, con ello, la actividad biológica que ocurre en sus entrañas. Comprender este aspecto es fundamental, porque la vida en el suelo depende de un equilibrio térmico y de la estabilidad en el acceso al agua. Cuando el suelo está desnudo, expuesto al sol y al viento, las oscilaciones de temperatura son extremas. Durante el día,
el calor puede elevarse de manera drástica, y durante la noche, el frío penetra sin oposición. Estas variaciones bruscas debilitan la capacidad del suelo de sostener microorganismos, lombrices y raíces activas. El mulch interrumpe esa oscilación radical. Sus capas funcionan como un aislante natural, similar a una manta. Durante el día, bloquea la radiación solar directa y evita que el calor penetre demasiado. Durante la noche, reduce la pérdida de calor acumulado, manteniendo una temperatura más estable y suave. Esta estabilidad no es trivial. Es la condición que permite que los seres vivos microscópicos, aquellos invisibles al ojo humano, se multipliquen y activen procesos esenciales para la fertilidad del suelo. La relación entre temperatura, humedad y vida microbiana es un eje central para entender por qué el mulch tiene un impacto tan profundo. Los microorganismos del suelo, bacterias y hongos benéficos, solo prosperan en un rango específico de condiciones. Si el suelo se seca o se calienta en exceso, su población disminuye de manera drástica. En cambio, cuando las condiciones son frescas y húmedas, estos organismos se multiplican y comienzan a descomponer la materia orgánica, liberando nutrientes que serán absorbidos por las raíces. Así, el mulch no es solamente un guardián del agua, sino también un arquitecto de la fertilidad. Este efecto se manifiesta también en la actividad de lombrices y pequeños insectos descomponedores. Las lombrices, por ejemplo, requieren ambientes húmedos y relativamente frescos para sobrevivir. El suelo expuesto las obliga a retirarse a capas más profundas, reduciendo su acción en la superficie, que es donde realmente airean y enriquecen el terreno. Con mulch, el microclima cambia. La humedad y la temperatura estables invitan a estas criaturas a permanecer cerca de la superficie, multiplicando sus túneles, aportando oxígeno y procesando materia orgánica en humus. Para dimensionar la diferencia, basta observar un suelo desnudo y un suelo protegido después de una semana de sol intenso. En el primero, se encontrarán grietas, sequedad y ausencia casi total de fauna visible. En el segundo, al levantar las capas de paja o astillas, aparecerán lombrices, insectos y un olor característico a tierra viva. Esta comparación ilustra no solo un contraste físico, sino también filosófico, la presencia de vida como consecuencia directa de un cuidado consciente. El impacto del mulch sobre el equilibrio térmico y biológico también es crucial para las plantas mismas. Las raíces no crecen de manera aleatoria, se extienden en busca de condiciones estables. Cuando la superficie es inestable y seca, las raíces deben profundizar rápidamente, lo cual puede limitar el acceso a oxígeno y nutrientes. Cuando la superficie está protegida y húmeda, las raíces se distribuyen más ampliamente, ocupando más espacio y creando un sistema más resistente a las sequías. Así, el mulch no solo protege lo que ya existe, sino que induce un crecimiento más equilibrado y fuerte. Más allá de lo técnico, hay un aprendizaje filosófico en este mecanismo. El mulch enseña que la estabilidad es tan valiosa como la abundancia. No se trata únicamente de acumular agua o nutrientes, sino de sostener las condiciones que permiten que la vida prospere sin interrupciones. Este principio, aplicado a la agricultura y a la vida humana, refleja una lección más amplia. La resiliencia surge de mantener equilibrios sutiles, no de buscar excesos momentáneos. El mulch, en esta segunda etapa del análisis, se revela entonces como un regulador integral. Guarda agua, modula la temperatura, fomenta la vida microbiana y fortalece el sistema radicular de las plantas. Cada una de estas funciones no ocurre de manera aislada, sino que se entrelazan en una red de interacciones que hacen del suelo un ecosistema vivo. Lo que parece un simple manto de hojas y paja, en realidad es un laboratorio de equilibrio y sostenibilidad. El siguiente aspecto clave que se debe analizar es cómo el mulch transforma la estructura del suelo a lo largo del tiempo. Hasta ahora se ha explicado cómo actúa como esponja de agua y como regulador térmico, pero su impacto más profundo ocurre en un plano más lento y casi invisible: la arquitectura misma del suelo. No se trata solo de cubrir la superficie, sino de desencadenar un proceso de regeneración que convierte un terreno compacto, erosionado o pobre, en un ecosistema fértil, aireado y resiliente. La tierra desnuda tiende a compactarse. La lluvia, al golpear directamente sobre ella, destruye la estructura de los agregados del suelo y crea costras superficiales que bloquean el intercambio de oxígeno.
Esto genera un efecto de endurecimiento que dificulta el crecimiento de raíces y la infiltración del agua. El viento, además, arrastra partículas finas, dejando el terreno cada vez más pobre. En esta condición, el suelo pierde su capacidad de retener nutrientes y se convierte en un medio hostil para las plantas. El mulch revierte este proceso mediante una acción doble. Primero, protege al suelo del impacto directo de la lluvia y del viento, conservando su integridad. Segundo, aporta materia orgánica que, al descomponerse, alimenta a los organismos del suelo y enriquece su estructura interna. Cada fragmento de hoja, cada astilla de madera y cada fibra de paja se desintegra poco a poco y pasa a formar parte del humus, esa capa oscura y fértil que define la salud de la tierra. La descomposición del mulch no es un proceso inmediato, sino una secuencia compleja en la que intervienen hongos, bacterias y fauna del suelo. Los hongos, por ejemplo, desintegran los componentes más resistentes de la madera y generan redes de micelio que conectan partículas de suelo entre sí. Las bacterias transforman compuestos simples en nutrientes disponibles para las plantas. Las lombrices, al ingerir y excretar materia orgánica, producen un humus extremadamente rico y airean el suelo con sus túneles. En conjunto, crean una red biológica que cambia la textura de la tierra, de compacta y dura, a suelta, esponjosa y capaz de respirar. La importancia de este cambio estructural es inmensa. Un suelo suelto y aireado permite una infiltración de agua mucho más eficiente. En lugar de que la lluvia se escurra y arrastre partículas, el agua penetra profundamente y recarga los depósitos internos del terreno. Al mismo tiempo, las raíces encuentran menos resistencia para expandirse, colonizando mayores volúmenes de tierra y fortaleciendo su acceso a nutrientes. De este modo, el mulch no solo mantiene la humedad superficial, sino que reconstruye la capacidad del suelo de absorber, retener y distribuir recursos en profundidad. Si se compara un terreno tratado con mulch durante varios años con uno sin cubrir, las diferencias son evidentes. En el primero, se encuentra un horizonte superficial rico en materia orgánica, oscuro y con una textura mullida. En el segundo, el suelo permanece claro, duro y con signos de erosión. La diferencia no es solamente estética, sino de resiliencia. El suelo protegido resiste mejor la sequía, la lluvia intensa y el paso del tiempo. Esta transformación estructural tiene también un impacto filosófico. El mulch enseña que los cambios verdaderos no ocurren de inmediato, sino que requieren procesos lentos y constantes. Al cubrir el suelo año tras año, lo que parece una acción pequeña y repetitiva, se traduce en una transformación radical a largo plazo. La resiliencia se construye con paciencia, con capas superpuestas de cuidado y con el reconocimiento de que la tierra, como todo organismo vivo, necesita tiempo para regenerarse. La función del mulch, en este nivel, va más allá del ahorro de agua o del control de temperatura. Se convierte en una herramienta de restauración del suelo, capaz de revertir décadas de degradación y devolver al terreno su capacidad de ser fértil. Este es uno de los puntos más poderosos de su impacto. No solo mantiene lo que existe, sino que reconstruye lo que se ha perdido. El aprendizaje aquí es claro. Cuando se cubre el suelo con mulch, no se está únicamente protegiendo una cosecha inmediata. Se está invirtiendo en la salud del suelo del futuro. Cada capa de hojas, cada paja colocada y cada astilla añadida es una contribución silenciosa a un proceso de regeneración que cambiará la tierra de manera duradera. Así, el mulch no se reduce a una técnica agrícola, sino que se convierte en un acto de responsabilidad intergeneracional. El siguiente enfoque en nuestro análisis se centra en la capacidad del mulch para proteger el suelo frente a la erosión y los cambios climáticos, funciones que elevan su impacto de lo local a lo global. Mientras que los apartados anteriores han detallado la retención de humedad, la regulación de temperatura y la transformación estructural, esta etapa aborda cómo un simple manto de materia orgánica puede actuar como un escudo frente a fenómenos que históricamente han degradado la tierra y comprometido la agricultura. La erosión es un proceso silencioso y constante que ocurre cuando el viento o la lluvia arrastran partículas del suelo expuesto. En terrenos desnudos, incluso una lluvia moderada puede desprender finas capas de tierra, llevándose consigo nutrientes esenciales y dejando superficies compactas e inertes. El viento, especialmente en climas áridos, aumenta este proceso, desplazando partículas
y generando pérdidas de fertilidad que pueden tardar décadas en revertirse. El mulch, al cubrir la superficie, rompe la fuerza de las gotas de lluvia antes de que impacten directamente el suelo y atenúa el efecto del viento, evitando la dispersión de partículas. La protección contra la erosión tiene efectos inmediatos y acumulativos. Inmediatamente, la superficie permanece intacta, los nutrientes se conservan y las raíces jóvenes tienen un entorno estable para desarrollarse. A largo plazo, la acción continua del mulch evita la degradación progresiva, preservando la capa fértil que tarda años en formarse de manera natural. Este proceso muestra cómo un elemento aparentemente simple puede generar resiliencia ecológica, creando suelos que resisten sequías, lluvias intensas y cambios de temperatura extremos. El mulch también funciona como un regulador frente a fenómenos más amplios relacionados con el cambio climático. Cuando el suelo está expuesto, altas temperaturas aumentan la evaporación y aceleran la descomposición de materia orgánica, liberando dióxido de carbono al aire y contribuyendo al efecto invernadero. Cubrir el suelo con materia orgánica no solo conserva la humedad, sino que ralentiza la descomposición, fija carbono y ayuda a mantener un microclima más fresco. Esta función lo convierte en una herramienta natural de mitigación climática a pequeña y mediana escala. Otro aspecto relevante es la capacidad del mulch para actuar como un regulador hídrico frente a lluvias extremas. En climas con precipitaciones irregulares, el suelo desnudo no logra absorber toda el agua de un evento intenso. Gran parte se escurre, causando inundaciones locales y pérdidas de nutrientes. El mulch amortigua la caída de la lluvia, dispersa su energía y permite que el agua se infiltre de manera gradual, disminuyendo la escorrentía y mejorando la recarga de acuíferos. Así, cada capa de hojas, paja o astillas no solo protege el suelo, sino que modula la relación entre el agua y el terreno, evitando daños y aprovechando mejor cada gota. La resiliencia que aporta el mulch se refleja también en la flora y fauna que habita el suelo. Plantas jóvenes, semillas germinando y microorganismos dependen de condiciones estables. La cobertura de mulch actúa como un colchón protector que amortigua impactos externos y crea un ambiente seguro para el desarrollo de vida en condiciones adversas. Los insectos, lombrices y hongos se mantienen activos y cumplen su función ecológica, mientras que las raíces de las plantas encuentran un entorno óptimo para crecer sin estrés ambiental. Finalmente, la reflexión filosófica que emerge de esta etapa es que el mulch enseña sobre prevención y cuidado proactivo. En lugar de reaccionar ante la erosión o la pérdida de humedad, se establece un sistema que anticipa y evita el daño. Es un ejemplo de cómo la acción consciente y constante puede generar resiliencia ante factores que están fuera del control inmediato del agricultor o jardinero. Cada capa aplicada no es un gasto, sino una inversión en la estabilidad del ecosistema y en la capacidad de la tierra para sostener vida a largo plazo. En síntesis, el mulch en esta etapa del análisis se revela como un escudo multifuncional. Protege frente a la erosión, amortigua efectos climáticos extremos, contribuye a la fijación de carbono y mantiene un entorno seguro para la vida biológica del suelo. Su acción es preventiva y regenerativa, consolidando un concepto central. El cuidado consciente de la tierra no solo optimiza recursos hoy, sino que garantiza la resiliencia de los ecosistemas frente a los desafíos del mañana. La última etapa de este análisis se centra en cómo el mulch se integra a la vida cotidiana y genera aprendizajes sobre sostenibilidad, eficiencia y cuidado consciente de los recursos. Hasta ahora hemos visto cómo retiene agua, regula la temperatura, transforma la estructura del suelo y protege frente a la erosión y al cambio climático. En esta sección, el objetivo es conectar esas funciones con la práctica diaria del cuidado de la tierra y mostrar cómo un acto aparentemente simple, cubrir la tierra con hojas, paja o astillas, se convierte en un sistema de aprendizaje, ahorro y respeto ecológico. El mulch nos enseña que la eficiencia no siempre requiere tecnología avanzada, sino comprensión y acción intencional. Cada capa aplicada reduce la necesidad de riego, disminuye la dependencia de fertilizantes químicos y protege los cultivos de impactos ambientales. Esta eficiencia se traduce en ahorro tangible, menos agua utilizada, menor gasto en recursos externos y plantas más resistentes y productivas. El mulch actúa como un multiplicador de recursos,
convirtiendo cada litro de agua y cada gramo de materia orgánica en un sistema de soporte sostenible para las plantas. Además, su uso cotidiano desarrolla una disciplina ecológica. Al observar cómo la materia orgánica se descompone, cómo las raíces se expanden y cómo la fauna del suelo responde, el jardinero o agricultor aprende a interpretar señales de la tierra. Por ejemplo, un suelo que permanece húmedo bajo mulch indica que la capa funciona correctamente, mientras que signos de sequedad o compactación pueden señalar la necesidad de ajustes. Este proceso de observación constante crea un vínculo profundo entre la acción humana y la respuesta del ecosistema, fomentando un respeto consciente por los ciclos naturales. El mulch también promueve la reducción de desperdicios y el consumo responsable. Residuos de jardín, hojas caídas y restos de cosechas que de otro modo serían desechados, encuentran un uso productivo al convertirse en cobertura orgánica. Cada pedazo de paja o astilla aplicada es un ejemplo de economía circular, materiales que vuelven a la tierra, nutriendo el suelo y cerrando un ciclo de regeneración. Este concepto conecta con la sostenibilidad cotidiana. Los pequeños gestos diarios pueden tener impactos acumulativos significativos. En términos prácticos, el mulch permite organizar el espacio de manera más eficiente. En huertos urbanos, balcones o parcelas pequeñas, las capas de cobertura facilitan la retención de humedad, reducen la frecuencia de riego y protegen plantas jóvenes de fluctuaciones climáticas. En terrenos extensos, su uso sistemático puede generar ahorros de miles de litros de agua al año, transformar suelos degradados y mejorar la productividad sin recurrir a insumos externos. Este efecto práctico se traduce en un aprendizaje profundo sobre cómo la naturaleza puede ser aliada cuando se entiende y respeta su lógica. Desde un punto de vista filosófico, el mulch invita a reflexionar sobre la paciencia y la constancia. No hay resultados inmediatos espectaculares. Su efecto se manifiesta con el tiempo, capa tras capa, temporada tras temporada. La práctica diaria de cubrir el suelo enseña que la resiliencia se construye con acciones repetidas y conscientes, y que los cambios duraderos requieren observación, cuidado y espera. En este sentido, el mulch no solo transforma el suelo, sino también la percepción humana sobre la gestión de recursos y la relación con el entorno. Finalmente, integrar el mulch en la vida cotidiana implica reconocer que cada jardín, huerto o terreno puede convertirse en un laboratorio de sostenibilidad. Las decisiones simples, como añadir paja, hojas secas o astillas de madera, se traducen en impactos medibles: ahorro de agua, incremento de fertilidad, protección frente a fenómenos climáticos y fortalecimiento de la biodiversidad. Más allá de la agricultura, este enfoque genera conciencia ecológica y hábitos sostenibles aplicables a otras áreas de la vida: consumo responsable, cuidado de recursos y respeto por los ciclos naturales. En conclusión, el mulch no es un simple recubrimiento. Es un sistema integral que combina ciencia, práctica y filosofía. Permite retener agua, regular temperatura, regenerar la estructura del suelo, proteger frente a erosión y clima extremo, y generar aprendizajes sobre sostenibilidad y eficiencia. Al adoptarlo en la vida cotidiana, cada acción se convierte en una inversión en resiliencia ecológica y en comprensión profunda de los ciclos de la Tierra. Lo que parece un acto pequeño, repetido con constancia, se transforma en una estrategia poderosa para cuidar, regenerar y aprender de la naturaleza.